Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en América Latina, buenas noches europeos, buenos días. Debe ser en las Islas Salomón, me imagino que ya es buenos días. Estuve No sé mirando, ni estuve dónde es. mirando. Estuve mirando. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? Hola Eduardo, ¿cómo Hay que estás? Un aprender, gusto. hay que aprender. Mira, hay una cuestión básica. Si voy a hablar de geopolítica, hay dos cosas que tengo que saber: geografía e historia. Y como desde chiquitito empecé con los libros de Jules Verne, que Mm. aprendí a los 8 o 9 años un montón de geografía. Te puedo contar sobre las estepas de Siberia Central, sobre los chats del norte de África, esas cosas que uno aprendía de chico. Y como esas cosas de niño, es como una esponja, va absorbiendo esa información Ujú. y te queda guardada en algún lado. Bueno, ahí está, ahí Es quedó. cierto. Así que probablemente me debo haber orientado por la geopolítica sin saberlo desde chiquitito. Así que aquí estamos. Sí, efectivamente, las Islas Salomón están en el Pacífico Occidental. Ujú, Además, se tienen cierta notoriedad para los que hacemos geopolítica, porque es una república independiente que se está orientando hacia China, para ujú, gran bronca de los norteamericanos. Imagínate que de ahí tienen bastante vecinos para lo que es el Océano Pacífico, o sea, a unos 2000 kilómetros tienen en Hawái. Así que bueno, claro. entonces bueno, me tuve que informar a ver dónde estaban las Islas Salomón. Bien, bien, bien. Ahí ya está, a esta hora ya debe ser de día. Buenos días, Bien. salmonenses. Buenos De, días a los de la isla Salomón, quienes estén Salomonenses, bien, para el son castellano sería salomones. así: salomonenses, sí, Muy sí, sí, bien. no salomónicos, salomonenses. Claro, Eh, muy Dime, importante. viste que cuando hay elecciones, sobre todo en los países que tienen un sistema parlamentario, como casi todos los países europeos, después hay cambios en el gabinete. Ujú, Nosotros, los analistas políticos, los miramos así en detalle: quién es, de dónde viene, está mm. casado, no está casado, cuántos hijos tiene, qué estudió, en qué empresas trabajó y Ujú. demás. Pero ¿a vos eso te interesa mucho? No mucho, la verdad. Bueno, efectivamente, sos un ser humano normal. Ok. Sos un ser humano normal. Como probablemente el 99,9% de nuestro público, que no tienen por qué interesarse por eso. Los analistas políticos nos interesamos por esas cosas porque los nombres a veces hacen política. Es decir, si, es como en el fútbol. Si en nuestro caso, en la selección argentina, juega Messi o no juega Messi, bueno, es un dato relevante las perspectivas ¿Es un dato político? que pensamos que puede tener un campeonato mundial, por ejemplo. Mm, entiendo. O con quién juega, qué combinación de jugadores hay. Bueno, lo mismo es en el tema. Es tanto en el tema de las grandes empresas como en el tema de los gobiernos, de la composición de los Ujú. gobiernos. Es muy Sobre todo, importante en realidad, ¿no? particularmente si no son gobiernos estrictamente presidencialistas, es decir, como puede ser la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, donde el presidente, ahora ya tampoco están así, antes por lo menos el presidente era el jefe y quitaba a gusto y disgusto. En los regímenes parlamentarios expresa una
las alianzas entre los distintos partidos y fuerzas que apoyan al gobierno. En un sistema Claro. semiparlamentario o semipresidencialista, como es el sistema ruso, donde el Mm, presidente tiene un gran poder, pero la composición del gobierno debe ser aceptada por el Parlamento, que es la Duma. Es decir, mejor dicho, por la Cámara Alta, que vendría a ser el Senado, o ujú, en Alemania el Bundesrat, y en otros ya, países sería el Senado. ujú, Justamente como Vladimir Putin en marzo ganó las elecciones nuevamente, asumió el gobierno, la presidencia por quinta vez desde el año 2000, el pasado 7 de mayo, e inmediatamente a los pocos días, a los pocos días vino su propuesta, la propuesta que él elevó a la Duma para la composición del nuevo gobierno. Y fue internacionalmente un escándalo. Hay ujú, un ruido internacional sobre eso, que está todo el mundo analizando por qué entra uno, sale otro, cambian de lugar a uno para este lado, para el otro para acá. Bueno, tiene mucho que ver eso con las previsiones que se hacen sobre lo que puede acontecer con la guerra en Ucrania. Y en mm. general con el curso que pueden tener las relaciones entre Rusia y los países occidentales. Vamos a ver de qué Veo se que me estabas trata. preguntando todo para introducir el tema de hoy al final. Qué astuto. Me resultaste, no, como decía el chavo del Ocho, Fíjate, no contaban con mi astucia. no contaban con mi astucia. Bien. A ver ese video. Se va a la primera. Vladimir Putin ha destituido al ministro de Defensa Sergei Shoigu y ha propuesto en su lugar a Andrei Belousov, según ha informado el Senado. Belousov es un civil con un marcado perfil económico. Era hasta ahora viceprimer ministro del gobierno y ha ocupado diversos cargos, como el de ministro de Desarrollo Económico o el de asesor presidencial para asuntos económicos. Shoigu, por su parte, será nombrado secretario del Consejo de Estado por decreto firmado por Putin, mientras que el actual secretario Nikolai Patrushev ha sido relevado de su cargo. Shoigu, ministro de Defensa desde 2012, será ahora el representante de Putin ante la Comisión del Senado sobre el complejo militar industrial. Bueno, efectivamente, eh, si hay algo que a Putin no se le puede negar, es la consecuencia entre lo que dice y lo que hace. Es decir, en el discurso que pronunció el 9 de mayo, en el Día de la Victoria, en el aniversario de la victoria sobre el nacionalsocialismo, afirmó: el arrogante Occidente está arriesgando un conflicto global. ¿Qué quiere decir esto? Que Putin, al inicio de su quinto mandato presidencial, está previendo que el conflicto entre Rusia y la Alianza Occidental, lejos de irse resolviendo, se va agravando, complicando y por lo tanto haciéndose más largo el conflicto y más complejo en el sentido de la cantidad de áreas de la vida de la sociedad rusa que va abarcando, que va involucrando, y de la cantidad de regiones geográficas en que se va desenvolviendo. Recordemos que en este momento, además de de la guerra en Ucrania, se está desarrollando el conflicto en Asia Occidental, donde si bien los protagonistas inmediatos son Israel y la resistencia palestina, están
todos los países que son aliados de Rusia y de China, es decir, en particular Irán, Siria, Yemen, etcétera. Y también en el Sahel, ya lo hemos conversado aquí. Es decir, Rusia tiene en este momento acuerdos militares con Malí, con Níger, con Burkina Faso, con la República Centroafricana. Es decir, las tropas rusas se están desplegando en Níger, etcétera, etcétera. O sea, hay un complejo de temas a lo cual hay que agregar los temas económicos. Es decir, la Unión Europea decidió la semana pasada incautarse los intereses que resultan de los 300.000 millones de dólares de depósitos rusos incautados al comienzo del conflicto de Ucrania en 2022 en países occidentales, y dar esos intereses, utilizar esos intereses para financiar a Ucrania. De paso, el Reino de Bélgica, que es donde está la mayor parte de ese dinero, se cobra suculentas comisiones del 0,3%. Así que es un buen negocio esa incautación. Pero evidentemente eso muestra que el conflicto entre Rusia y Occidente está adquiriendo cada vez más dimensiones y dimensiones más complicadas. Entonces, con ese cálculo, el sábado 11, Putin mandó al Senado de la Federación una lista de candidatos para el gabinete de ministros, en los que se combina la continuidad de las líneas principales con una sustancial renovación en el área de defensa. Les anticipo el mapa. Excepto el propio ministro de Defensa y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, que es, digamos, el órgano técnico y de planificación que asesora al presidente en las grandes líneas de la política nacional e internacional, todos los demás cargos en defensa, en los servicios de inteligencia y en seguridad interior se han mantenido, han sido confirmados. Por el contrario, la inmensa mayoría de los cargos en las carteras económicas y financieras han sido cubiertos con nuevos o con nuevos funcionarios o con funcionarios que ya estaban, pero que estaban en posiciones inferiores. Es decir, o sea, gran continuidad en general en el área de defensa, con el cambio particular del ministro de Defensa, sobre lo que vamos a hablar ahora, y grandes modificaciones en todo el área económica. Esto tiene una explicación básica en la que coinciden en realidad los analistas tanto occidentales como rusos. Es que Rusia se está preparando para un conflicto con la OTAN de larga duración, en distintos frentes a la vez, que requiere una aceitada coordinación de los recursos materiales y humanos. Es decir, Rusia no quiere ni necesita la extensión del conflicto militar más allá de Ucrania, ni por muchos años. Sin embargo, percibe que en Occidente hay fuerzas que no quieren llegar a un acuerdo. Es decir, que necesitan incentivar permanentemente la carrera armamentista y los conflictos armados para mantener la supremacía norteamericana en general de la Alianza Occidental. Por eso, digamos, lo que Putin está haciendo es una preparación, por un lado, para resolver algunos problemas ya realmente existentes, por el otro lado,
una preparación preventiva para la evolución del conflicto en los años futuros. He dicho que el único gran cambio en el área de defensa es el cambio del ministro de Defensa, Sergei Shoigu. ¿Me das, por favor, las fotos? Ahí está. Sergei Shoigu es el señor de la izquierda con rasgos asiáticos, rasgos túrquicos, porque él es turano, que es un pueblo del Cáucaso, del Ural, es decir, largamente rusificado, pero mantiene sus tradiciones. Es decir, Sergei Shoigu es un en realidad está ahí de uniforme militar, pero él es ingeniero civil. Y se destacó mucho en los años 90, en la época de la desastrosa presidencia de Boris Yeltsin, porque era el ministro de Emergencias y Catástrofes. Y realmente, como en aquella época hubo bastantes y el Estado estaba muy desorganizado, él se destacó y se hizo muy conocido. Después, ya cuando Putin llegó a la presidencia en el año 2000, lo incorporó en distintos cargos y finalmente desde 2012 es el ministro de Defensa, siendo civil, y además parece que es un estrecho amigo personal de Putin. El otro es el nuevo, el que va a pasar a ser ministro de Defensa, que es un viceprimer ministro que ya estaba en funciones. Como ven, no todos son nuevos en el gobierno, sino que en muchos casos hay un cambio de funciones, uno pasa aquí para allá, que es Andrei Belousov. Andrei Belousov es también, es un economista, perdón, no también. Andrei Belousov es un economista que ha estado permanentemente en distintas funciones durante los gobiernos de Putin, y que tiene, se destaca fundamentalmente por su propuesta, por su tendencia a hacer crecer, digamos, a impulsar la economía desde la demanda. Es lo que, digamos, en Occidente de algún modo llamaríamos un keynesiano, pero, digamos, no es el caso en Rusia, porque en Rusia en Rusia se combinan, por un lado, lo que es el Estado ruso como tal, que es un Estado muy fuerte, un Estado con una burocracia consolidada a lo largo de los siglos, que ha ido pasando los distintos regímenes, que tuvo solamente un momento de debilidad en los años 90, pero se recuperó fuertemente, con dos patas muy fuertes en las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia y de seguridad. Pero por el otro lado la economía rusa, por efecto de las políticas neoliberales de los años posteriores a la caída de la Unión Soviética, está fuertemente concentrada por unos pocos oligarcas. Es decir, oligarcas que en muchos casos son ex directores, ex funcionarios de los antiguos conglomerados del Estado soviético, que durante los años 80, a fines de los años 80, se apropiaron directamente de las empresas que ellos dirigían y las convirtieron en empresas propias. De esos oligarcas, cuando subió Putin, algunos fueron segregados, otros perdieron la vida en situaciones particulares, nunca aclaradas en Occidente, especialmente en Gran Bretaña, pero no fue el único caso.
Y los otros hicieron una especie de alianza con Putin y con el grupo político en la presidencia de Rusia, por el cual ellos pueden hacer sus negocios en el país y en el exterior. Por ejemplo, hay empresas gigantescas, es decir, como es por ejemplo, em, eh, la empresa petrolera, ahora se me fue el nombre. Bueno, el gigantesco pool petrolero y gasífero que hace negocios en todo el mundo impulsado por el Estado ruso, pero es de propiedad privada. Y están integrados en la planificación de Rusia. Como ven, es un sistema bastante complejo. Es bastante complejo. Pero ¿qué pasa? Obviamente, es decir, por sus intereses particulares, estos señores quieren hacer negocios también a costa del Estado, y eso trae cada tanto, por un lado, problemas de anarquización de la planificación estatal y por el otro lado, problemas de corrupción. Es decir, especialmente hubo un caso que fue el viceministro de Defensa, el segundo de Sergei Shoigu, que vimos recién ahí, que fue detenido por la policía el mes pasado por un caso de corrupción en las compras, para las Fuerzas Armadas. Ustedes se dan cuenta que en una situación de guerra, cuando un ejército depende de un aprovisionamiento permanente de calidad, especialmente de calidad, tiene que ser confiable la calidad de lo que un Ministerio de Defensa compra para sus Fuerzas Armadas, sobre todo en tiempo de guerra. Si se produce un caso de corrupción y no se cumple o con las cantidades o con las calidades estipuladas en los contratos, las consecuencias pueden ser dramáticas, es decir, pueden ser peligrosísimas para las fuerzas militares. Por ejemplo, leo en estos días que se ha producido desde el sábado pasado una ofensiva rusa en el norte de Ucrania, de la que vamos a hablar más tarde. Un comandante ucraniano en la zona que dice, acá se robaron el dinero, dice, porque no existe primera línea de defensa. Las tropas rusas pasaron la frontera caminando como si no pasara nada. Entonces el tipo dice, ¿dónde está la línea de defensa? Y bueno, se sabe abundantemente lo corrupto que es todo el sistema ucraniano. Se ha hablado, se discute eso incluso en el Congreso norteamericano, es decir, cómo el dinero que llega de Occidente cae en un pozo sin fondo. Bueno, entonces, uno de los elementos fundamentales es la necesidad de esta reforma del Ministerio de Defensa ruso, es la necesidad de controlar la corrupción y de hacer que la industria de la defensa trabaje en, en armonía con las necesidades de la guerra. Por eso es que se pone a un economista. El otro problema grande, por el cual ponen también a este experto en planificación, es un tema que se remite a la experiencia de la antigua Unión Soviética. Cuando subió el gobierno de Ronald Reagan a principios de los años 80 en Estados Unidos, lo que hizo la estrategia norteamericana consistió en forzar una nueva carrera armamentista para obligar a la Unión Soviética a gastar muchísimo dinero, a invertir muchísimo dinero en armamento y quitarlo a otras áreas de la economía.
Eso fue posible y tuvo efecto, y efectivamente la Unión Soviética en algún momento estaba agotada, no estaba ya en condiciones de sostener la competencia con los Estados Unidos, porque a diferencia de lo que sucede actualmente, mientras que en Estados Unidos la industria militar estaba integrada dentro del sistema industrial norteamericano, es decir, todavía existían una cantidad de mecanismos de planificación y de coordinación, en realidad heredados de la época de la Segunda Guerra Mundial. En Rusia no era así. En Rusia la industria militar tenía una prioridad absoluta y el resto de la industria quedaba descoordinada. Bueno, justamente eso es lo que quieren evitar en este momento. Es decir, el gasto militar en Rusia está creciendo, lógicamente, no solamente por efecto de la guerra de Ucrania, sino también por efecto de las tensiones generales que está viviendo el país en su relación con los países occidentales. Creció un 7,6% el año pasado, y el gobierno ruso tiene mucho miedo de que eso produzca una descoordinación y produzca un desequilibrio en el desarrollo económico del país. Por eso es que pone a un experto, justamente un experto en planificación y desarrollo económico, al frente del Ministerio de Defensa. Shoigu, por su parte, no queda sin empleo. Shoigu pasa a ser secretario del Consejo de Seguridad Nacional, que, como dije antes, es el organismo de planificación estratégica de las grandes políticas internas e internacionales, y responde en forma directa al presidente. Pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, va a tener la vicepresidencia de la Comisión Militar Industrial, que está ligada a la Duma, al Congreso ruso, y por el otro lado va a dirigir el Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar, que es el servicio que organiza la cooperación militar con el exterior, que es no solamente de enorme interés estratégico. Por eso es importante que vaya allí alguien que tiene la experiencia en la conducción de la guerra de Ucrania, sino que además que es un gran negocio para la industria rusa por la superioridad que Rusia está teniendo en determinadas líneas de producción de armamento, particularmente, digamos, en su capacidad para la producción de artillería, todo lo que tiene que ver con la artillería. Es decir, tanto cañones, obuses, morteros, etcétera, como las municiones. Es decir, por ejemplo, una comisión de investigaciones del Congreso norteamericano determinó el mes pasado que Rusia ya está superando a los Estados Unidos en la cantidad de municiones de artillería que está produciendo mensualmente. Bien. La gran incógnita, si me das la foto de Patrushev, por favor, es ¿qué va a pasar con Nikolai Patrushev? Nikolai Patrushev, nuestro amigo, el gran periodista y analista geopolítico Pepe Escobar, lo llama el Yoda, tomando por su estilo. Es decir, Nikolai Patrushev ha dirigido el Consejo de Seguridad Nacional. Es un hombre, en realidad, en principio, de pocas palabras, pero cuando las da son definiciones tajantes de grandes líneas, en las cuales no siempre ha coincidido con las políticas del gobierno. Esto es muy significativo. Por ejemplo, Patrushev ya desde 2015
opinaba que Rusia debía intervenir en los territorios orientales de Ucrania, porque él no creía que la iniciativa de Minsk, propulsada por Alemania y Francia, fuera honesta. Es decir, él consideraba que tanto Angela Merkel como el presidente francés de entonces, François Hollande, le estaban mintiendo a Putin. Putin no estuvo de acuerdo. Putin hasta el último minuto intentó mantener buenas relaciones con los países occidentales. Hasta el último minuto intentó, hasta el año 21, avanzado el año 21, intentó mantener relaciones diplomáticas normales con los países occidentales. Y la decisión de mandar las tropas rusas a Ucrania y expandir la guerra que ya existía en Ucrania desde hacía 8 años antes, se debió fundamentalmente a que recibieron la información de que Ucrania se preparaba a una ofensiva sorpresiva contra las regiones del este, es decir, contra el Donetsk y Lugansk, y que eso hubiera acabado en una masacre contra la población civil. Por eso es que primero las reconoce a las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk como repúblicas independientes de Ucrania, y 2 días después las tropas rusas entran en Ucrania. Entran en Ucrania, y recuérdenlo bien, en realidad entran sin un plan demasiado claro. Es decir, entran por muchos puntos de la frontera ruso-ucraniana y llegan a las afueras de Kiev. Y después, cuando se están las negociaciones diplomáticas en Istambul, los rusos retiran las tropas de la zona de toda la zona de Kiev, confiando en las negociaciones de paz que van a tener, con Zelensky. Esas negociaciones de paz llegaron, casi culminan en la firma de un tratado de paz. Y ese es el momento, a fines de abril de 2022, cuando Gran Bretaña y los Estados Unidos lo retiran a Zelensky violentamente de las negociaciones de la negociación diplomática, y se profundiza la guerra. Ahí es donde realmente, en forma acelerada, Putin asume que esa es una guerra que va en serio, y es una guerra que puede llegar a durar tiempo. Será, recordemos, durante el verano boreal del 22, la movilización de 300.000 reservistas, que por los datos que hay, y esto coincide con lo que les refiero, lo que estamos hablando ahora, parece que fue muy desordenada y que faltó muchísimo equipamiento, es decir, tanto para las tropas como para de logística, de habituallamiento. O sea, no estaba aparentemente, por lo que yo no soy experto militar, pero por lo que se viene leyendo y por lo que se viene sabiendo, el ejército ruso en ese momento no estaba preparado para una guerra de gran envergadura. Por eso es que, por ejemplo, se hacen posibles un par de contraofensivas exitosas del ejército ucraniano, particularmente en la región de Kharkov, en el noreste, y en el después en el sur ya los rusos los esperan y los paran. O sea, no funcionaron las cosas como debieron haber funcionado. Por eso, además, es que el ejército ruso debió recurrir a la compañía militar privada Wagner,
que actuó sustitutivamente por contrato en distintas partes, sobre todo en el área central del frente de combate, y que termina el año pasado, en 2023, con el amotinamiento de la compañía militar Wagner contra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, el avance de Wagner hacia Moscú y su dueño, Yevgeny Prigozhin, que muere sospechosamente en un vuelo hacia Bielorrusia. Es decir, es obvio que ahí hubo cosas que no funcionaron, hubo una cadena de mandos que no funcionó, hubo todo un sistema de organización y de respaldo del ejército que no funcionó como debía funcionar. Después, a partir de agosto, septiembre del año pasado, ya se fueron resolviendo esos problemas y de ahí comienzan los sucesivos avances milimétricos del ejército ruso en distintas áreas del frente, en distintas porciones del frente. ¿Qué va a pasar ahora con Patrushev? Patrushev estuvo en todo esto, fue una línea muy, muy dura, muy crítico justamente de los nombramientos por conveniencia política o por necesidad de alianzas entre Putin y sectores de la oligarquía. Evidentemente, es evidente que no se hizo de muchos amigos. Vamos a ver, yo creo y me imagino que Putin no puede prescindir de un cuadro con un analista con una visión tan de largo alcance y tan profunda como Patrushev, pero lo va a tener que, veremos en dónde lo pone para saber si hubo algún vuelco de tendencias dentro del gobierno ruso en el nombramiento de este gabinete. Para entender a dónde nos puede conducir esto, sería bueno considerar algunos aspectos de contexto. Por un lado, el Kremlin supone que antes de las elecciones de noviembre próximo, el gobierno norteamericano no se va a comprometer más profundamente en la guerra en Ucrania porque la misma es altamente impopular en su país y por eso está acelerando. Sin embargo, sí ve, antes de las elecciones europeas de junio próximo, una tendencia dominante en el ala derecha del liderazgo europeo, es decir, lo que es el llamado Partido Popular Europeo, una de cuyas cabezas fundamentales es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es decir, los demócratas cristiano-alemanes, es decir, distintos sectores de la derecha francesa, inclusive por momentos el propio presidente Macron, Partido Popular Español, etc., que están presionando, están agitando mucho la profundización y ampliación del enfrentamiento contra Rusia para unir y movilizar sus seguidores contra los socialdemócratas de un lado. Fíjense que el encargado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Borrell, que es socialdemócrata, es decir, del Partido Socialista Español, se está diferenciando bastante respecto a la conducción de la guerra en Ucrania. No es que se haya convertido en un pacifista, pero se está diferenciando mucho de la política de Ursula von der Leyen. Y por el otro lado, para diferenciarse de la derecha antibelicista. Es decir, los conservadores europeos tienen mucho miedo de que la extrema derecha
extrema derecha les saque los votos, fundamentalmente a ellos, y se convierta en una fuerza muy importante en el Parlamento Europeo. El problema es, visto geopolíticamente, tal como lo perciben los rusos, esta agitación puede traspasar límites sin retorno y comprometer a los miembros europeos de la OTAN en un enfrentamiento con Rusia en el campo de batalla que obliga a los norteamericanos a correr a ayudarlos. Es decir, de hecho se sabe eh, periódicamente y cada vez más se están llegando informes de oficiales franceses combatiendo en Ucrania. Ha habido casos directamente de oficiales que en el momento de rendirse a las tropas rusas han reivindicado su categoría de oficial franceses para ser tratados de acuerdo a las leyes internacionales de la guerra. En tercer lugar, si bien Donald Trump ha prometido que en caso de llegar nuevamente al gobierno acabará rápidamente la guerra en Ucrania, por un lado no le será tan fácil hacerlo si sus aliados europeos crean situaciones sin retorno. Agrego, tampoco se lo va a permitir tan fácilmente todo el complejo militar industrial norteamericano. Pero del mismo modo, si Joe Biden logra la reelección, los neoconservadores mantendrán la hegemonía sobre la estrategia mundial y la política exterior de Estados Unidos e intensificarán su política belicista para postergar un poco más el inevitable estallido de la crisis del sistema. Es decir, desde hace 40 años, con la preeminencia del grupo neoconservador en la dirección de la política exterior y la estrategia de los Estados Unidos no ha parado de meterse en nuevas guerras permanentemente. Esas nuevas guerras, por un lado, sí sostienen la industria militar. Por el otro lado, alimentan el ciclo, el ciclo de financiarización de la economía que ha caracterizado el capitalismo occidental desde los años 70. Eso, digamos, si ese ciclo se llegara a cortar por el abandono en que se encuentra la economía productiva occidental, se produciría una crisis muy profunda del capitalismo occidental, que justamente vienen eludiendo permanentemente con nuevas guerras y nuevas guerras y nuevas guerras. Es decir, es la dinámica del deudor que se mete en deudas y que para pagar las deudas contrae nuevas deudas y que pagar esas nuevas deudas contrae nuevas deudas. En algún momento, obviamente, esas nuevas deudas le tienen que resultar impagables. Bueno, eso es lo que le va a suceder inexorablemente en algún momento a la economía occidental, pero están tratando de postergarlo hasta todo lo que puedan. ¿Cuánto? No sabemos. Cuarto, así como la Casa Blanca consintió la invasión israelí de la Franja de Gaza durante los primeros meses, porque servía para ocultar el retroceso en el frente ucraniano, ante la prolongación indefinida de la masacre contra el pueblo gazatí, puede verse tentada a intensificar los combates en Europa suroriental para desviar la atención de Asia Occidental. Como ven, hay todo un juego entre los distintos frentes de combate. Es decir, Gaza le sirvió a Estados Unidos al principio para distraer la atención de lo que pasaba en Ucrania. Durante algunos meses no nos ocupamos tanto de Ucrania. Bueno, ahora justamente cuando Israel se encuentra en un callejón sin salida en Gaza y se demuestra, digamos, por el resurgir, digamos, de la resistencia palestina en el norte de la Franja de Gaza, que ni la han derrotado ni la pueden derrotar.
Estados Unidos puede estar tentado a agudizar nuevamente el conflicto en Ucrania para justamente para evitar que sea demasiado evidente la derrota de Israel en Gaza. Voceros oficiales y oficiosos de Washington han declarado repetidamente en los últimos 2 años que si bien en este momento el enfrentamiento principal se da contra Rusia, el conflicto de fondo se dirimirá entre Estados Unidos y China. Por las dudas, para no caer en el aislamiento que afectó a la Unión Soviética en los últimos 20 años de su existencia, apenas se extendió la guerra en Ucrania en febrero de 2022, el Kremlin estrechó la alianza con China e Irán. Es decir, porque por un lado está lo que declaran los políticos norteamericanos. Por el otro lado, se sabe que hay una línea permanente en la política norteamericana, que en este momento no es dominante, pero que existe, que fue la línea que sostuvo hasta su muerte Henry Kissinger, que es la necesidad de aliarse con China para poder aislar a Rusia. De tener un buen entendimiento con China para poder aislar a Rusia. En la época de la Guerra Fría le salió bien a Estados Unidos esa política y efectivamente la antigua Unión Soviética se quedó aislada. Estados Unidos desarrolló un buen vínculo con China, a China le sirvió eso para poder realizar sus reformas económicas y crecer, pero bueno, y para la Unión Soviética fue un desastre. Hoy en día la situación esa no se da, porque por un lado, importantes dirigentes norteamericanos afirman que el conflicto verdadero va a ser con China y que se va a llegar a una guerra con China. Por el otro lado, digamos, o sea que tanto chinos como rusos desconfían y por las dudas se han unido, aunque sean sistemas bastante diferentes, sean formas de hacer política bastante diferentes, de paso ya han establecido una alianza muy sólida con Irán, de modo que tienen un control bastante firme sobre todo el área euroasiática. La principal maniobra de flanqueamiento del bloqueo occidental que Rusia emprendió ya desde la época de la pandemia de COVID-19 ha sido la expansión en África. El operativo, como que yo lo mencionaba hace un rato, está teniendo éxito en el Sahel y en África Central, pero además de exigir la combinación de un mando centralizado con operaciones descentralizadas, por eso es que si bien la compañía militar privada Wagner sigue operando en Malí, está subordinada al Ministerio de Defensa ruso ahora, ya no es más independiente. Rusia debe ofrecer a sus nuevos aliados africanos eficiencia económica. Es decir, porque no basta con que Rusia mande tropas, con que Rusia mande equipamiento militar a África. Las poblaciones africanas, además del combate contra el terrorismo islamista, exigen una mejora concreta de sus condiciones de vida. Y si Rusia no lo ofrece, los liderazgos africanos, los nuevos liderazgos africanos, lo van a ir a buscar a otra parte. Hace falta agua, hace falta electricidad, hace falta un sistema de salud funcionante, hace falta asegurar la alimentación de la población y todo eso requiere una eficiencia económica, sobre todo en la coordinación de los recursos muy grande.
Por otra parte, es un mercado interesante en crecimiento para la industria rusa y serían muy tontos si lo desaprovecharan. Es decir, por eso, digamos, para mí, esa es otra de las explicaciones por qué los cambios en todo el área económica del gabinete de ministros ruso. Es necesario, digamos, mejorar la eficiencia, sobre todo en la producción y distribución, no solamente dentro de Rusia, sino en todo el área donde Rusia está operando. No nos olvidemos, Rusia es uno de los principales actores de BRICS 10, que con la expansión de BRICS, la duplicación del número de miembros de BRICS a partir de principios de este año, tiene un peso muy, muy, muy importante en la política de Asia Occidental y el este de África. Entonces, es decir, Rusia no se puede quedar, no puede quedarse rezagada en la cooperación económica con esos países. Y no basta con hacer negocios gasíferos, que ya los está haciendo muy bien, pero es decir, tienen que tener otra oferta de bienes y de servicios. Finalmente, el riesgo percibido de que la guerra se prolongue y amplíe ha convencido al liderazgo ruso de la necesidad de centralizar aún más las decisiones. Esto les anticipo, es una lógica de todas las guerras. Cuando las guerras la guerra moderna es una guerra que se libra fundamentalmente en la economía. Eso se confirmó prácticamente, yo creo que la primera gran experiencia de eso fue la Guerra Civil Norteamericana, donde el norte venció al sur por su mayor eficiencia económica. Es decir, estaba en condiciones de proveer mejores armamentos, mejores pertrechos, mejores comunicaciones, y de sostener un esfuerzo a largo plazo. Una cosa es hacer una guerrita, entre comillas, como venían acostumbrados los Estados Unidos, por ejemplo, en Irak, que contra un país sustancialmente más débil. De todas maneras, no le salió bien ni en Irak ni en Afganistán. Pero otra cosa es cuando ya se esboza la posibilidad de un conflicto de larga duración y de gran amplitud geográfica entre bloques de países ya industrializados. Que eso es con lo que se confronta Rusia hoy en día. Entonces, si lo dijo además claramente, hablando con los periodistas, el vocero de Putin ayer día lunes, Dmitry Peskov, dijo las guerras se ganan con mayor eficiencia económica. Bueno, ese es el tema fundamental. Y por eso la necesaria centralización de las decisiones. El caos de la movilización y el deficiente suministro de las Fuerzas Armadas que se vio en 2022 no puede volver a repetirse. Eso es una convicción en Rusia. Para ello, aunque Putin no pueda erradicar a los oligarcas que controlan los principales conglomerados surgidos en los últimos 30 años, necesita someterlos a la dirección política de la guerra y evitar que sus prácticas corruptas disloquen la producción y circulación de los bienes y servicios requeridos para el esfuerzo bélico. Y también lo que falta aquí es que el esfuerzo bélico disloque la producción civil. Es decir, si bien toda la economía se tiene que ir organizando en función de un esfuerzo bélico de larga duración,
no puede, la satisfacción de las necesidades cotidianas del abastecimiento con bienes y servicios para la población no puede verse dañada por el esfuerzo bélico. Porque entonces esa experiencia alemana de la Primera Guerra Mundial, se produce un gran descontento de la población y es imposible para la conducción del Estado continuar con esa política. En suma, Putin está aprovechando el pico de popularidad del que disfruta, si ganó las elecciones en marzo con el 87% de los votos, y aún si es cierto, como se dice, de que hubo muchos casos de fraude, de todas maneras tuvo un apoyo gigantesco. Está aprovechando esa popularidad para concentrar el poder y preparar a su país y a su pueblo para una guerra prolongada y en muchos frentes a la vez. Con la reorganización del gobierno da un paso más hacia el disciplinamiento de la oligarquía, la reorganización de la economía para la guerra y la preparación de su pueblo para un nuevo sacrificio, para un periodo de sacrificios. Es decir, hasta ahora, digamos, la población rusa venía viendo la guerra como algo que acontecía, pero no lo estaban sintiendo en su vida cotidiana. Es decir, lo van a empezar a sentir, pero es importante que no lo sientan, que no lo sientan como una carencia o como algo sin sentido ni lógica, y mucho menos que no haya casos de corrupción que la población inmediatamente se entera y pierde legitimidad del conflicto. Al mismo tiempo, Putin busca no perder posiciones frente a Xi Jinping, que es su aliado, pero es una potencia, quien ya ha avanzado en la concentración del poder y el tendido de una red internacional defensiva. Vladimir Putin no quiere expandir la guerra, pero la está librando en los frentes en que se plantea. Él en realidad quiere fijar con Occidente una frontera que neutralice y reduzca Ucrania, aún aceptando la línea polaco-báltica como un confín militarizado. Pero para alcanzar este nuevo statu quo necesita tener enfrente un poder norteamericano realista que por ahora no se avisora. Por ello se prepara para un largo periodo de confrontación. Bueno, esto es para mí por lo menos un intento de explicación de por qué se ha modificado el gabinete ruso en la forma en que lo está haciendo. Espero que haber ayudado un poco para pensar las complicaciones. Estamos entrando en un periodo de muchas convulsiones en todo el mundo. Estemos donde estemos, los próximos años no van a ser tranquilos, van a ser años de mucho enfrentamiento. Y yo creo que todos los pueblos necesitamos liderazgos y gobiernos confiables, porque si nos vienen a pedir sacrificios, los primeros que tienen que estar en condiciones de hacerlo son los de arriba. Por ahora yo lo veo de esa manera. Bueno, espero que les haya gustado. Pablo, ¿qué? Hola Eduardo, aquí estoy de nuevo. Estuvieron dejando muchos mensajes nuestros oyentes, ¿cómo se dice? Televidentes, YouTube videntes. De nuestro querido Eh, público. Nuestro público nos dejó mensajes, preguntas. No sé si vos querés Un responder a las parcito, si preguntas en puede ser vivo. 2 o 3, puede ser. Bueno, Como saben, yo siempre después respondo, a partir de mañana, respondo en los las que comentarios. queden. Déjenme los comentarios y yo los voy a ir Bien. respondiendo. Tito Rodríguez pregunta, dice, ¿cómo es el manejo de las empresas públicas en Rusia? Pensando en las viejas críticas de la eficiencia de las empresas estatales de la URSS.
Eh, Si el mito, creo que está hablando del mito de las empresas estatales de la Unión sí, Soviética. ineficientes, corruptas, etcétera. No tengo una información detallada, eso lo tengo que decir, así como para responder genéricamente sobre las empresas estatales. Eh, Se ha reducido mucho respecto a lo que era en la época soviética, la dimensión de la economía estatal en Rusia. Es decir, el Estado interviene mucho en la economía, pero interviene sobre todo con mecanismos indirectos y particularmente con un sistema de planificación indirecta que es por acuerdos con los grandes conglomerados que son de propiedad privada. Es decir, por ejemplo, el que hoy no me acordaba, Rosneft, el gran conglomerado petrolero, es un conglomerado gigantesco, pero es privado. Ujú, Este, lo que el gobierno ruso intenta hacer es de que eh, hagan negocios en Rusia y en el exterior, pero que dentro de lo posible no dañen la economía rusa. Es decir, a veces lo ujú, logran, a veces lo logran menos. Es decir, no es fácil. No es fácil porque es un puñado de personas muy, muy, muy poderosos, que se hicieron muy poderosos en los años 90, que tienen muchas relaciones internacionales, que en varios casos de ellos tienen muchas relaciones criminales internacionales, mm, y que obviamente quieren sacar el máximo provecho en cada negocio que hacen. Es decir, eh, lo que pasa es que digamos, las sanciones, en algunos casos la muerte de alguno de ellos los ha hecho más prudentes, pero no. ujú, Es decir, tienen un pacto inestable con la conducción del Estado ruso, la conducción del gobierno ruso. ujú, Aparentemente, en general, en la vida cotidiana, la prestación de servicios a la población ha mejorado muchísimo. Se han hecho más eficientes las empresas públicas, empresas de transportes, es decir, empresas de comunicaciones. Eh, pero bueno, hay aspectos culturales que se mantienen todavía y tradiciones clientelares que subsisten, y que no se pueden calan erradicar con hondo, como toda se la dice en Argentina. Exactamente, exactamente. Bueno, Alexei Novikov dice, si Shoigu es corrupto, solo se sabrá de su final. Ningún corrupto muere viejo en Rusia. Y si se van de Rusia, viven aún menos. Yo no he hablado sobre corrupción de Shoigu. Aparentemente, hablé sobre corrupción en su ministerio, particularmente quien era su viceministro de Defensa, Timonov. Sobre Shoigu yo no tengo ningún elemento, tampoco pongo la mano en el fuego por él, Bien. pero no tengo ningún elemento que me señale que Shoigu sea corrupto. De lo que sí, Er- ha tenido dificultades serias para para eliminar esas prácticas corruptas y para conducir la movilización militar. Ujú. Eh, la última, si te parece, Armando Merce dice, Eduardo, ¿cree que el impago de la deuda solo se puede solucionar con una guerra generalizada o por contrarrevalorizarán el precio del oro para garantizarla? Bueno, no lo entendí. No entiendo, No sé no si vos la entiendo, entendiste. no entiendo No sé qué si vos la entendiste. impago de la Que el deuda. impago de la deuda solo se podrá, no Pero sé, de la quizás lo deuda de comentó en quién, de la algún deuda momento. rusa. Yo no hablé Seguramente de. cuando nombraste eso habrá sido. Em, Yo creo, es decir, primero que ninguna deuda se salda con una guerra generalizada, eso ya que está claro. bien. Pero yo creo que se refiere al bloqueo, digamos,
a la maniobra que hicieron los países occidentales de congelar los depósitos del Banco Central ruso en países occidentales, que fue en Mm, 2022, 300.000 millones de dólares. Y lo que han hecho ahora es apropiarse contra toda ley de mercado, contra toda práctica de mercado, apropiarse de los intereses que le vienen esos depósitos. Ahora, no creo que el devenir de la guerra tenga que ver en forma directa con eso. En todo caso, es un problema que se saldará cuando la guerra termine. bien. Bueno, el Bueno, resto de las preguntas te las pueden dejar a vos, como siempre. o escribirme a Telegram, como ya saben, Bien. @ejvior. Y como saben, soy un respondedor no inmediato, pero fiel. No compulsivo, No convulsivo, de pero ninguna constante. manera. Constante y respetuoso. Bien, Así es. Bueno, muy querido bien. público, querido Pablo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y será hasta el próximo martes. Así que por lo Bueno, más Eduardo, nos estamos escribiendo. Un fuerte un abrazo, querido. placer. Nos vemos la semana próxima. Saludos a todos. Chao, chao. Chao.